Amigos y hermanos, tengan ustedes muy buen día en este primer domingo de la semana y que, como les he anunciado antes por algún audio, que hoy empezaremos una conferencia titulada Conociendo a Jesús y sus alternativas. Es bien importante, amigos y hermanos, que para estos tiempos conozcamos las alternativas que Jesús quiso traernos a nosotros cuando Él dejó su trono y vino a hacer la voluntad de su Padre. Así, mi amado y hermano y amigo, que les invito a hacer una oración, dejando que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe la palabra, que podamos entender, comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Amado Padre Celestial, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, que da testimonio del señorío de Cristo y del inmenso amor y compasión que tú, oh Dios, tienes para con la humanidad, dejamos que Él nos dirija, nos enseñe su palabra y podamos comprender la verdad de Dios para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mi amigo y hermano, el objetivo de mi exposición es presentar a Jesús de Nazaret como testigo e impulsor de una manera nueva de entender y de vivir la experiencia de Dios. La convivencia humana y, en definitiva, la construcción del mundo. Para entender correctamente lo que voy a decir y para evitar desde el comienzo lecturas poco exactas o inapropiadas de Jesús, de su actuación y significado, me parece oportuno, amigos y hermanos, hacer unas observaciones, como lo presentaré en esta parte, que es la parte introductora, y de ahí seguiremos las 4 cositas bien importantes que conoceremos haciendo en relevancia al título Conociendo a Jesús y su alternativa. Lo primero que vamos a ver en la introducción es en la sociedad judía del siglo I y más en concreto en la Galilea de los años 30, no se conoce propiamente una separación entre los diversos aspectos de la vida que hoy nosotros diferenciamos con toda la espontaneidad. Lo religioso, lo político, lo económico. No existe siquiera el concepto de religión. Todo se entremezcla y se implica. Lo que hoy llamamos dimensión religiosa está presente en todo, legitimando, orientando, impulsando una determinada manera de entender la vida y de organizar la convivencia. Desde esta perspectiva, amigos y hermanos, es anacrónico considerar a Jesús como el fundador de una nueva religión. Es más exacto ver en él un hombre que desde una experiencia nueva Dios pone en marcha una comprensión y un movimiento renovador de vida. Lo segundo que quiero aclarar en esta introducción, amigos y hermanos, que les quede claro, es que Jesús no es un escriba judío ni un sacerdote del templo. Lo suyo no es enseñar una doctrina religiosa, ni explicar la ley de Dios, ni teorizar sobre la divinidad. Propiamente, el Señor Jesús no enseña una doctrina para que sus discípulos la aprendan correctamente y la cumplan. Jesús anuncia un acontecimiento que pide ser escuchado y entendido, pues lo puede transformar todo.
Él lo está ya experimentando e invita a todos a compartir su experiencia. Dios está tratando de introducirse en la historia humana. Es lo mejor que nos podía suceder. El reino de Dios está cerca. Cambiad de manera de pensar y creed en esta buena noticia. Lo declara San Marcos capítulo 1, versículo 15. Todos los investigadores piensan que hoy, que esto que Jesús llama reino de Dios, es el corazón de su mensaje, la pasión que animó toda su vida, la razón por la que fue ejecutado. Y naturalmente, este reino de Dios no es una religión. Oiga bien, amigos y hermanos, no es una religión de las tantas que hay, de las tantas que existen. Es una experiencia nueva de Dios que lo resitúa todo de manera diferente. Si de Jesús nace una nueva religión, como de hecho sucedió, tendrá que ser una religión al servicio del proyecto de Jesús para el mundo. La número 3 de esta introducción. Lo sorprendente, amigo y hermano, es que el Señor Jesús nunca explica en qué consiste el reino de Dios. Lo que hace es sugerir con un lenguaje poético cómo actúa Dios y cómo sería el mundo si hubiera gente que actuara como Él. Podemos decir que reino de Dios es la vida tal como la quiere construir Dios. ¿Cómo sería la vida si en Roma reinara Dios y no Tiberio? ¿Cómo sería la vida en Galilea si en Tiberíades reinara Dios y no Antipas? ¿Cómo sería la vida en el pueblo judío si el templo de Jerusalén estuviera regido por Dios y no por Caifás? El reino de Dios. Esto es lo primero y absoluto para Jesús. Lo relativiza y sitúa en su verdadero lugar todo lo demás. Leyes, tradiciones, cultos y culturas. Podemos decir que Jesús solo buscaba una cosa: que hubiera en la tierra hombres y mujeres que comenzaran a actuar como actúa Dios. Era su obsesión. ¿Cómo sería si la vida, si la gente se pareciera más a Dios? ¿Cómo se transformaría el mundo si los sacerdotes de Jerusalén, los escribas de la ley, los terratenientes de Galilea, los legados de Roma actuaran como quiere Dios? Y la número 4 de esta introducción. Amigos y hermanos, para hablar de todo esto, el Señor Jesús escogió como símbolo central de todo su mensaje y actuación un término político que no podía suscitar sino expectación y fuerte recelo. ¿Qué estaba sugiriendo Jesús al hablar de imperio de Dios? El imperio Basilea, que empleaban invariablemente las fuentes cristianas para traducir reino de Dios, solo se empleaba en los años 30 para hablar del imperio de Roma. Era el César de Roma el que con sus legiones establecía la pax romana e imponía su justicia al mundo entero, sometiendo a los pueblos a su imperio.
Él proporcionaba bienestar y seguridad, exigiendo a cambio de su protección como benefactor una implacable tributación a los pueblos subyugados. ¿Qué pretendía ahora el Señor Jesús al invitar a todos a entrar en el imperio de Dios? Que, a diferencia de Tiberio, no quería poder, no quería riquezas y honor, sino justicia y compasión. Precisamente para los últimos tiempos, los más excluidos y humillados, evidentemente era claro que para entrar en el imperio de Dios había que salirse del imperio de Roma. Voy a señalar, amigos hermanos, solo 4 puntos más acerca de lo que se derivan consecuencias diversas. Entremos en el primer punto, que es la compasión como principio de actuación. La investigación sobre Jesús llega a una conclusión bastante generalizada. Jesús de Nazaret ha sido un hombre, tal vez el único, que ha vivido y comunicado una experiencia sana de Dios, sin desfigurarla con los miedos, ambiciones y fantasmas que de ordinario proyectan las diversas religiones sobre la divinidad. El Señor Jesús no habla nunca de un Dios indiferente o lejano, descomprometido de la vida de los humanos o interesado solo por su honor, su gloria o sus derechos. En el centro de su experiencia no encontramos la imagen de un Dios legislador, intentando gobernar el mundo por medio de leyes, al tiempo que amenaza a sus criaturas con castigos terribles o trata de seducirlas con premios maravillosos. Tampoco experimenta a Dios como un ser justiciero, irritado o airado ante nuestros pecados. Amigo y hermano, para Jesús, Dios es compasión, entrañas. Diría él, es su imagen preferida. La compasión es el modo de ser de Dios, su primera reacción ante sus hijos e hijas, su principio de actuación. Dios siente hacia sus criaturas lo que una madre siente hacia el hijo que lleva en su vientre. Dios nos lleva en sus entrañas. Las parábolas más bellas y conmovedoras, amigos y hermanos, que salieron nunca de los labios de Jesús y sin duda las que más trabajó en su corazón fueron las que narró para hacer intuir a todos la increíble misericordia de Dios. Esta experiencia, amigos y hermanos, de un Dios compasivo fue el punto de partida de toda la actuación revolucionaria del Señor Jesús y le condujo a introducir en la historia un nuevo principio de actuación, la compasión. La ordenación religiosa y sociopolítica del pueblo judío arrancaba de una exigencia radical formulada así: sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. El pueblo debía imitar al Dios santo del templo, que rechaza a los paganos, los pecadores e impuros, y bendice al pueblo elegido, a los justos, a los puros. Esta imitación de la santidad de Dios, entendida como separación de lo no santo, lo impuro, generaba una sociedad discriminatoria y excluyente. El pueblo judío buscaba
su propia identidad, excluyendo a las naciones paganas impuras. Los sacerdotes del templo gozaban de un rango de pureza superior al resto del pueblo. Los observantes de la ley disfrutaban de la bendición de Dios, mientras que los pecadores son objeto de su ira. Los varones pertenecen a un nivel superior de santidad sobre las mujeres sospechosas siempre de impureza por su menstruación y los partos. Los sanos están más cerca de Dios que los leprosos, los ciegos o tullidos, que son impuros, excluidos del acceso al templo. Jesús introduce en medio de esta sociedad una alternativa que lo transforma todo, amigo y hermano. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Es la compasión de Dios y no la santidad, el principio o el atos que ha de inspirar la actuación humana. Jesús no niega la santidad de Dios, pero que cualifica esa santidad no es la separación de lo impuro, el rechazo de lo santo. Dios es santo y grande, no porque rechaza o excluye a los paganos, pecadores o impuros, sino porque ama sin excluir a nadie de su compasión. Por eso, la compasión no es para Jesús una virtud más, sino la única manera de ser como Dios, el único modo de mirar el mundo, de sentir a las personas y de reaccionar ante el ser humano de manera sana como Dios. Esta compasión, amigos y hermanos, no es un mero sentimiento, sino un principio de acción que desafía los esquemas de actuación convencionales. Consiste en exteriorizar y hacer nuestro el sufrimiento del otro para reaccionar y hacer por él todo lo que podamos. Jesús lo sugirió de manera provocativa en la parábola del buen samaritano. Jesús habla de un hombre asaltado y abandonado, medio muerto, en la cuneta de un camino solitario. Afortunadamente, por el camino aparecen dos viajeros, un sacerdote y un levita, vienen del templo. Después de realizar sus servicios culturales, el herido lo ve llegar esperanzado. Son de su propio pueblo. Representan al Dios del templo, sin duda. ¿Tendrán compasión? ¿No es así? Los dos dieron un rodeo y pasaron de largo. Por el camino aparece un tercer viajero. No es sacerdote, no es levita, ni siquiera pertenece al pueblo elegido. Es un odiado samaritano, miembro de un pueblo enemigo. El herido lo ve llegar atemorizado. Se puede esperar lo peor. Sin embargo, amigos y hermanos, el samaritano tuvo compasión. Se acercó al herido e hizo por él todo lo que pudo hasta salvarlo. La sorpresa de los oyentes no podía ser mayor. La parábola, amigos y hermanos, rompía todos sus esquemas y clasificaciones entre amigos y enemigos, entre pueblos elegidos y gente extraña, impura. ¿Será verdad que la compasión nos puede llegar? No del templo, ni de los canales religiosos oficiales, sino de un enemigo proverbial. Jesús
Miraba la vida desde la cuneta, con los ojos de las víctimas necesitadas de ayuda. No había duda. Para Jesús, amigos y hermanos, la mejor metáfora de Dios era la compasión con los heridos. Y la única manera de ser como Dios y actuar de manera humana era actuar como aquel samaritano. La parábola de Jesús introducía un vuelco total. Los representantes del templo pasan de largo junto al herido. El odiado enemigo es el Salvador. Con la compasión caen las barreras, amigos y hermanos. Hasta un enemigo tradicional, renegado por todos, puede ser canal de la compasión de Dios. Habrá que olvidar prejuicios y enemistades seculares, los odios y sectarismos. Habrá que reordenarlos, todo desde la compasión. Creo que sí. Una última parábola en la que nos es fácil llegar hasta el relato original de Jesús nos permite captar la revolución que introduce en la historia. La parábola es en realidad una descripción grandiosa del juicio de todas las naciones. Allí están gente de todas las razas y pueblos, de todas las culturas y religiones, generaciones de todos los tiempos. Se van a escuchar el veredicto final que lo esclarecerá todo. Dos grupos van ejerciendo de aquella muchedumbre. Unos son llamados a recibir la bendición de Dios para heredar su reino. A otros se les invita a apartarse. Cada grupo se dirige hacia el lugar que ellos mismos han escogido. Unos han reaccionado con compasión ante los necesitados. Los otros han vivido indiferentes a su sufrimiento. Lo que va a decidir su suerte, amigos y hermanos, no es religión ni su piedad. No han actuado por motivos religiosos. Sencillamente, unos han vivido movidos por la compasión, otros no. En la parábola se habla de 6 situaciones de necesidades básicas. No son casos irreales, sino situaciones que se conocen en todos los pueblos de todos los tiempos. En todas partes hay hambrientos y sedientos, hay emigrantes y desnudos, enfermos y encarcelados. No se habla de grandes palabras como justicia o solidaridad, sino de comida, de ropa, de algo de beber, de un techo para resguardarse. No se habla tampoco de amor, sino de cosas tan concretas como dar, acoger, vestir, acudir. Lo decisivo no es la teoría, sino la compasión que lleva a ayudar al otro cuando está necesitado, amigo y hermano. El verdadero progreso, la salvación de la humanidad está en atender a los desgraciados del mundo. Su perdición, por el contrario, en la indiferencia ante el sufrimiento. El mensaje proclamado y vivido por Jesús hasta el final fue este: sed compasivos como vuestro Padre del cielo es compasivo. Mi amigo y hermano, espero que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude. Y para la tercera parte estaremos viendo la dignidad de los últimos como meta. La dignidad de los últimos como meta. Mi hermano, espero que usted recopile esta conferencia, que Dios lo ayude, que Dios lo bendiga y que podamos entender verdaderamente las alternativas que trajo Dios del cielo de parte del Padre para nosotros los humanos y que nos las hace entender y comprender en estos tiempos a través del Espíritu de Dios. Que Dios los bendiga y que pasen una feliz semana.